Oh, life. The thing that happens to us while we're off, blowing on dandelions and wishing ourselves into the pages of our favorite fairy tales. Hola chicos, yo soy Alex y el día de hoy les voy a hablar de un libro de poesía. Pero no es cualquier libro de poesía, este es un libro de poesía escrito por alguien que yo considero verdaderamente una amiga y que espero me considere también una amiga, porque si no esto sería muy incómodo. Esta persona yo la conocí en Tumblr cuando recién empecé mi blog sobre libros, que decidí hacer el cambio de un blog personal a un blog de libros, y es más o menos en el tiempo que comencé el canal. Esta es una de las personas que tenían más influencia en lo que es la comunidad de los libros en Tumblr, de Bookler. Curiosamente, es también una de las personas que menos se da aires, ¿sabes? Que no cree que es más que otros. Es una persona que siempre tiene una palabra de apoyo y de aliento para aquellos que lo necesitan. Y bueno, tengo la alegría de decir que cuando la he necesitado siempre ha estado para mí, que de hecho me ha inspirado en muchas ocasiones y me ha aconsejado en muchas otras. Así que bueno, hoy les voy a hablar de su libro que se llama The Princess Saves Herself in This One, o La princesa se salva a sí misma en este. Y les estoy hablando de la autora Amanda Lovelace. Esta es una colección de poesía autopublicada que pueden conseguir en Amazon y en CreateSpace. Tiene un costo en Kindle de 51 pesos y en paperback en formato físico de 150 pesos. El intro del video, como lo vieron, es de hecho la introducción del libro escrito por la misma Amanda. Se me hace una manera muy bonita de resumir la vida de un lector. Y bueno, déjenme hablarles un poquito de Amanda, ¿sí? Como dije, Amanda es alguien que yo conocí en Tumblr y que la verdad es que de una manera muy rápida me di cuenta que era una de las personas no solo más influyentes en la comunidad de libros de Tumblr, sino también una de las personas más amables y más amigables que he conocido en el internet. Encima de lo buena persona que es y de verdaderamente que sea una persona bastante sabia para su corta edad, miren a esta sirena, o sea, divina, la mujer. ¿Qué más puede pedir una persona? Es bonita, es amable y es muy talentosa. La verdad es que cuando yo la conocí y empecé a apreciarla, creo que nunca pensé que escribiría lo que es uno de mis libros favoritos, no solo del año, sino de los que he leído en la vida. Pero bueno, déjenme hablarles un poco del libro ahora. The Princess Saves Herself in This One es un libro de poesía dividido en 4 partes, que nos va a contar la historia de una joven princesa que es en realidad, pues, Amanda. Este es un libro casi autobiográfico, diría yo. Es una manera muy curiosa de contar la historia de una persona. La poesía revela nuestros secretos, nuestros temores, nuestras vivencias, y Amanda lo hace de una manera que es tan poderosa. Yo sentía escalofríos en cada uno de los poemas. Debo decir, y esto es casi una advertencia, que es un libro desgarrador. Es honesto y garantiza por lo menos lágrimas. Hubo un punto en el que estuve casi al borde del sollozo. No sé ni cómo explicarlo, pero fue algo muy poderoso. Las palabras contenidas en este libro verdaderamente forman una conexión con el lector y te mueven de una manera que no es natural y que solamente puedo describir como magia oscura. Y es que estoy convencida que Amanda no solo es una sirena, sino también una bruja que fue enviada a nosotros para encantarnos con sus palabras, porque verdaderamente este libro te pone bajo un hechizo que hace que sientas todo más fuerte y que los sentimientos estén a flor de piel. La primera parte del libro está titulada La princesa o The Princess y es sobre la infancia. Es sobre los problemas de la vida diaria, es sobre la familia, es sobre pérdidas y es también sobre resentimientos y quizá incluso sobre lamentos. Es acerca de los demonios que persiguieron a Amanda y a muchos de nosotros en nuestros hogares en esa etapa que es tan importante y tan formativa. La segunda parte se titula The Damsel o La Damisela. Esta para mí fue la parte más desgarradora y difícil de leer del libro. Es una parte sobre amor, pero es sobre un amor tóxico, sobre un amor peligroso, sobre un amor agresivo. Es acerca de mentiras blancas y verdades a medias. Es sobre los dragones que tenían a la princesa cautiva en una torre. La damisela también es esta parte en la que vamos a ver una pérdida personal en la familia.
es una pérdida tan fuerte que cambia todo el esquema de la vida de nuestro protagonista y todo el esquema del libro. Fue un momento de verdad tan duro de leer que yo estaba, como les dije, casi al borde de un sollozo. Definitivamente creo que es un nudo del libro maravilloso y mi corazón de verdad duele para todas aquellas personas que están en una situación como es. Y es además también ese punto donde nuestra protagonista se da cuenta de que es la heroína de su historia. Lo que nos lleva a la tercera parte, la reina o The Queen. The Queen es ese punto de giro de la historia, es nuestro plot twist. Es cuando nuestra protagonista se vuelve verdaderamente una heroína y es mi parte favorita del libro. Cuando la damisela recuerda que es la princesa y que tiene derecho al trono y se para y dice: esta es mi corona, este es mi reino, este es mi maldito trono y lo voy a tomar. Es también ese momento hermoso en que las cosas se alinean, ya sea el destino, los planetas, el tiempo o uno mismo, y se encuentra el verdadero amor. Como ya dije, esta historia está basada en Amanda y yo soy afortunada de haber estado ahí para presenciar muchas partes de esta historia de amor en la vida real, en su comparación de carne y hueso, y fue tan hermoso poder leer cómo se expresa Amanda estos sentimientos que yo vi en la vida real y verlos transmitidos a esta historia de amor en las páginas fue simplemente maravilloso. El poder leer su amor convertido en poesía es algo que nunca voy a olvidar. Y la última parte de este libro está titulada You, que se traduce a tú. Esta parte fue escrita por la autora para nosotros los lectores y es una combinación de consejos, de palabras de aliento y de realidades verdaderas de la sociedad que a mí se me hicieron tan necesarias. Muchas de estas palabras, la verdad, yo no sabía que las necesitaba o que siquiera quería oírlas hasta que verdaderamente tuve la oportunidad de leerlas y decir gracias, thank you. Y creo que para otras personas que quizá estén en una situación un poco más complicada que la mía, que gracias a Dios es una muy buena, estas palabras verdaderamente van a hacer una diferencia y van a ayudar a muchas personas y son verdaderamente necesarias en este mundo, y quién mejor para decirlas que alguien que ha pasado por esos mismos problemas. La verdad es que creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre el libro, porque si sigo hablando voy a llorar. Quería compartirles unos cuantos versos del libro que voy a hacer a continuación después de los créditos si quieren escucharlos, con la traducción aquí por supuesto. Y más que nada, de verdad quiero pedirles que si compran el libro y lo leen, me digan qué les pareció. Pueden encontrar las redes sociales de Amanda como Lady Bookmad. Aquí les voy a dejar el icono y acá abajo por supuesto los links para que le digan también a ellas qué les pareció o si les interesa leerlo. De verdad es que este libro es tan hermoso que no piensen en el dinero, vale verdaderamente la pena. Pueden comprarlo como yo en su versión en Kindle. La verdad es que está muy barato y puedes leerlo en cualquier dispositivo Android o Apple. Y bueno, no tengo más que decir, le di 5 de 5 estrellas. Es en definitiva uno de mis libros favoritos del año y de la vida, y espero de verdad que puedan leerlo. Mi nombre es Alex, estas son las páginas de Alex. Quédense al final de el outro para que vean unos fragmentos del libro y nos vemos de próxima. Bye. When I had no friends, I reached inside my beloved books and sculpted some out of 12-point Times New Romance. And it was almost good enough. How could someone be too young to be in love when we were crafted from ocean waves and starlight? This is titled Young Love. I'm not scared of the monsters hidden underneath my bed. I'm much more scared of the boys with messy brown hair and sleepy eyes and mouths that only know how to form half-truths. My dragons. Once upon a time, the princess rose from the ashes, her dragon lovers made of her, and crowned herself the motherfucking queen of herself. How's that for happily ever after? Esos son unos de mis poemas favoritos con la traducción que hice yo, por supuesto. Amanda, if you ever need someone to translate your book for you to the Spanish, I'm free, like no charge or anything. I would do it gladly because this book is amazing.